Se ve como pixelado. ¿Pixelado? Sí. Sí, no. Pero se le escucha bien, profe. Ah, bueno, listo. Voy a apagar de todos modos mi cámara. Pero bueno, lo voy a dejar así. Hoy empezamos nuestra clase número 3. La idea es que estemos terminando el sábado. Yo sé que es complicado el tema de los sábados, pero pues lo que pasa es que también cuando yo hago estos cursos, eh, es porque hay gente que, digamos, habitualmente quedan rezagados, o sea, hay gente que no se cumplió el cupo de los 25, entonces cuando no está completo el grupo de los 25 nos toca hacerlo de esa manera, nos toca, Marina, ¿será que puedes apagar un segundito tu Se escucha micrófono? recortado. Tu micrófono lo puedes apagar, es que se te escucha bastante ruido, gracias. Entonces, lo que nos está diciendo muchas veces cuando, bueno, aquí hay varias cosas. Ya hay unas personas que ya hicieron el curso, entonces ustedes ven, notan que son poquitos, ¿sí? Es porque hay otras personas que ya hicieron el curso, pero no se han podido certificar. De pronto, así como ustedes que lo están haciendo ahorita, el tema es que, pues, para no estar alargando y alargando y alargando, nosotros hacemos estos cursos así, pero la idea es que tratemos de participar en la medida. Bueno, eh, ¿qué otra cosa les quería comentar? Hoy empezamos nuestra semana número 3. Muchas veces cuando vamos en el transporte urbano o cuando no estamos con un internet fijo, pues es más, se nos escucha distorsionada la información. Yo les había comentado que las clases se están grabando, no se preocupen. Yo creo que más rato, apenas termine, les voy a enviar los links de la grabación, ¿sí? Para que lo tengamos presente, no sea, y no se ponga, no se estrese. De todos modos, aquí tenemos, yo creo, perdón, un segundito acá, tengo la grabación del sábado. Espérate, se la comparto a ustedes. Bueno. Listo. Voy a compartir esa carpeta. Bueno, les voy a compartir una carpeta. Voy a mostrar básicamente cómo me va llegando las grabaciones que yo las estoy copiando. Nosotros esta es la tercera semana. Nosotros tenemos una grabación, tenemos un qué, tenemos una especie no sé si estemos viendo, como una especie de carpeta y ahí me toca compartírselas para que ustedes las puedan ver. En ese momento no se me está, no me deja, sí. Pues mira, aquí está la grabación del día martes. Entonces yo les voy a compartir, me toca compartirles a ustedes las grabaciones para que les quede, esperen un segundito, les coloco a cada quien se las va a compartir. Bueno, ahorita se las comparto. Vamos a comenzar la clase. ¿Sí me están escuchando? Por favor me indican si sí me escuchan o no me escuchan. Chicos, ¿sí me están escuchando? Aló, ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy estamos en nuestro módulo número 3. Bueno, alguien que me comente por aquí, que vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? ¿Ninguno?
Ninguno que se acuerde de lo que vimos la clase pasada. Vimos la organización. La clase pasada vimos la organización y esta clase vamos a ver otra, o los 7 pecados del. No sé si se esté viendo la presentación. Por favor, me indica. ¿Está viendo la presentación? ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí o no? Chicos. Sí, señor. Ah, ok. Bueno, Miguel. Y cuando la amplío también se ve, Miguel. Acá se está viendo cuando las estoy cambiando. No, señor. Se congeló la imagen. Bueno, listo, yo la cambio. Bueno, vamos a mirar nuestro módulo, que este es el módulo, se llama los elementos del servicio. ¿Qué quiere decir con respecto a los elementos de servicio? Que vamos a hablar de la competitividad, como tanto los servicios y los productos como actualmente existen en Colombia. La revolución del servicio tan avanzado, se pensaría que todos los negocios deberían estar prestando mucha atención en la calidad del servicio. En ese sentido, una gran mayoría de negocios de servicios se presenta algo que llama la mediocridad, que es la norma o la norma general de muchos que logran alcanzar algún tipo de atención. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que hay elementos que van a generar el cuestionamiento de la calidad, en gran parte a la vez que se presenta al azar. Muchas veces nosotros son pocas las personas que a veces se esmeran por capacitar y prestar un buen servicio, pero eso era antes, ¿no? Anteriormente, nosotros cuando salimos de Bogotá, uno a veces ve algunos pueblos que no denotan ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver unos elementos que son los 7 pecados del servicio con respecto a las cosas que a veces no hacemos bien. Entonces, el primer pecado, dentro de los 7 pecados del servicio, entonces encontramos que es una realidad que vamos a percatarnos que existen ciertas situaciones que permiten surgir en el talento humano diferentes consideraciones o actitudes que los gurús o las personas que más saben de servicio al cliente han determinado. ¿Listo? Entonces el servicio al cliente se considera como una filosofía que debemos entonces estudiarlos y conocerlos para saber qué hacer y corregirlos. Aprendemos a conocerlos y así evitarlos. Entonces es importante que lo tengamos claro este tipo de cosas. Bueno, entonces esos 7 pecados vamos a encontrar que entre algunos el desaire, la apatía, la impaciencia, la superioridad, el robotismo, el reglamentitis y las evasivas. Entonces, me toca así para irlos explicando. Entonces, el primero de los 7 pecados que vamos a hablar es la apatía. Entonces, ¿qué es la apatía? La apatía es simplemente manifestar una actitud que no importa nada a la persona que hace el contacto con el cliente o no darle a la impresión de que no parezca como si no le importara un comino. O sea, realmente le resbala si esa persona se siente mal o bien atendida. Las personas que prestan el servicio se comparan a sí mismas como se sienten, aburridas con su trabajo y nada les cuesta su trabajo, consideran que no tienen que dar lo mejor de sí. Entonces la apatía es realmente una de las normas que la gente no le llama la atención. El segundo pecado que no debemos cometer es el desaire. Es tratar de deshacerse del cliente y no prestar atención a su necesidad o probablemente tratar de patearle la boca al cliente, digamos, entre comillas, ¿no? Con un procedimiento reglamentario que le resuelve los problemas, pero que saca de algún apuro a la persona encargada del servicio para hacerlo algo especial.
Entonces, aquí hay un caso cuando estaba la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el presidente Donald Trump. Entonces, había una disputa y una serie de cosas que llevaron a que la senadora rompiera en ese momento el discurso del presidente, porque realmente el tipo era muy arrogante. Entonces, es uno de los elementos que se han venido trabajando. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar dentro de los pecados del servicio? Dentro de los 7 pecados vamos a encontrar uno que es bien llamativo, que se llama la frialdad. Es un tipo de emoción que distorsiona el carácter, el individuo empieza a mostrar una actitud distante. Perdón, me dio como bostezera. Un segundo, por favor. Son todas aquellas personas que muestran afecto, amabilidad para que el mismo. Esta finalidad se introduce entonces como una empatía para que los demás personas de esta forma se vuelvan más fríos o lejanos para lo que es el contacto con el grupo o la pareja. Entonces simplemente es la distancia, ser distante, esa frialdad, esos elementos que nosotros como no le interesa a la persona, realmente la trata. No es grosero, no es no tiene palabras suaves, no tiene actitudes, pero simplemente no hay como esa actitud, como ese calor humano que le produce en este sentido a las personas. Entonces encontramos algo de hostilidad, la antipatía, una percepción de impaciencia con el cliente. Ustedes, bueno, básicamente lo que muestra eso es la frialdad, el trato que no es un trato caluroso que vamos a encontrar. El aire de superioridad, este es bastante llamativo. Es tratar al cliente como con un aire menor rango, como lo hace mucha gente en los servicios públicos o entidades financieras. Entonces, los aires de superioridad son rasgos típicos de personas inseguras. Según la psicología, resulta muy paradójico que estas, como atendemos, es muy raro que las personas que se tengan estos rasgos de superioridad tienen un ejemplo de bullying, o sea, son personas que en su infancia o digamos tuvieron algún tipo de acontecimiento, de elementos que no lo superaron, entonces se trata a las personas de una manera peyorativa, de una manera que las por debajía. Entonces aquí encontramos en este aire de superioridad. Vamos a encontrar otro pecado, que es el robotismo. Este es uno de los que no, sí señor, no señora, claro, bueno, gracias. Entonces es un aire que a todas las personas simplemente se vuelve mecánico. Entonces dentro de ese pecado que es el robotismo lo vamos a encontrar y pues debemos tratar de alguna manera de alejar esas actitudes, ¿sí? Que vamos a encontrar dentro de nosotros como personas que vamos a trabajar en atención y servicio al cliente. Otro elemento que vamos a encontrar es el reglamentitis. Es considerado que consiste en colocar las reglas de organizaciones por encima de la satisfacción del cliente, según una discusión por parte de las personas que prestan el servicio, sin excepción. Entonces, es taparle la boca de alguna manera, hacer que la persona no entienda, no encuentre en ese tipo de elementos los procedimientos que se están presentando dentro del proceso. Entonces, aquí es importante comenzar a desarrollar, digamos, que ese reglamento tiene que cambiar. ¿Listo? Vamos a ver otro tipo de elemento que es las evasivas. Entonces es cuando el trabajador se hace el desentendido, como no es con él,
no, es que no está el jefe, no, es que tuvimos problemas de red, se cayó la red, o tuvimos problemas con el proceso, con el servidor, entonces, y es como evitar de alguna manera que las personas mm, dar una respuesta clara a los elementos ya establecidos. Entonces aquí es importante que lo tengamos claro, tengamos unos elementos bastante interesantes con respecto a esas formas que a veces no son las más lógicas a la hora de desarrollar nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, debemos evitar el reglamentitis, el aire de superioridad, el aire, las evasivas, el reglamentitis, la empatía, todo eso tenemos que tratarlo de evitar cuando nosotros estamos al frente del servicio al cliente. Como conclusiones, entonces las empresas es muy habitual que estos episodios sucedan, que esto se genere durante cierto tiempo y lo ideal es que prestemos más atención en esos tipos de actitudes que tenemos para que más adelante podamos encontrar otro tipo de elementos y lleguemos a nuestro cliente que regrese, ¿no? Que simplemente que sea una estrategia de servicio, pero que le agrade al cliente. Bueno, vamos a mirar, oh, no, esto no, vamos a mirar la sopa de letras. Bueno, aquí hay algo que se llama el ciclo de servicio en una empresa. ¿En qué consiste el ciclo de servicio en una empresa? Pues entonces vamos a darnos cuenta que hay unos procesos. Entonces diseña el programa, cotiza el programa, asesora al cliente, gestiona la especialización de la póliza, administra el programa de seguros, digamos atención y servicio, después renovación. Y por último, identifica las necesidades del cliente. Y otra vez, entonces son las etapas, el ciclo y proceso de servicio, son las etapas que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra atención. Entonces aquí nos dice que el ciclo de servicio en una empresa no se puede como un conjunto de tareas y responsabilidades simplemente por parte de la organización. Su verdadera ciencia radica en lo que ve o experimenta el usuario o cliente durante el proceso. Puede ser el cliente, quien le dé más valor en su totalidad. El ciclo de servicio al cliente ayuda a que la empresa pueda autoevaluarse, interactuar con los usuarios, así lograr que estos mejoren su opinión sobre la organización y durante la prestación de un servicio. Entonces vamos a encontrar esos elementos que son bastante interesantes y que toda empresa debería tenerlo claro dentro de su proceso pues estratégico, ¿no? Bueno, vamos a encontrar otro elemento que se llama el ciclo de servicio en una empresa. El ciclo de servicio en una empresa también es bastante interesante. Los ciclos de servicios se determinan que las organizaciones elaboran un mapa en la secuencia de las etapas y los momentos de verdad que ocurren durante la prestación de un servicio. Acuérdense que los momentos de verdad son los famosos MOV, como ese momento donde el cliente encuentra satisfacción, lo que estaba necesitando. Entonces, a veces no siempre es del comercial, sino en general. Entonces, el valor real de esta etapa consiste en permitir mirar el proceso desde las perspectivas del cliente, pero al mismo tiempo contribuye a sensibilizar a los trabajadores sobre el mejoramiento del servicio que se presta y se identifica en los momentos críticos claramente. Entonces, estos momentos de verdad son para que lo tengamos en cuenta. Ya hablamos nosotros de los pecados, estamos hablando los ejemplos del ciclo de servicio. Entonces, uno de los ejemplos más importantes es mencionar los que, cuando uno está haciendo un momento de verdad. Entonces, que en este caso podríamos hablar de cuando nosotros vamos a un banco. Entonces, el cliente decide ir al banco. Entonces, ya definitivamente
va a ir a cobrar o a cobrar un cheque. Entonces toma el transporte público, llega al banco, entrega el cheque, entra al banco, dentro del banco observa cuál es el proceso que se le da para la cobra del cheque, pregunta al trabajador qué debe hacer para cobrar su cheque. Y así va haciendo esta persona el proceso. El empleado le indica que lo primero que debe coger es un número para poder ser atendido y poder llegar a la caja para que le cambien el cheque. El cliente espera hasta que llegue su turno y puede durar más o menos con un funcionario de cierta cantidad de tiempo que haya de él adelante. O sea, si hay más personas adelante se va a demorar un poco más. El cliente es llamado a acudir a la ventanilla, el cliente saluda al cajero y le presta el cheque. El trabajador verifica los datos del cheque, el trabajador pregunta que en qué billetes los que se le quede una denominación y el cliente responde al cajero y le da el dinero. El cliente que comprueba el dinero recibido, si las cantidades correspondientes, el cliente se despide, sale del banco, mira para todos lados, yo creo que aquí hay otra, y vuelve a coger el transporte público para volver a casa. Muchas veces, digamos, la inseguridad en este país pues hace que hay otro tipo de actividades. Si es un cheque de gran tamaño, pues usted llamará a la policía para acompañamiento. Entonces esos son elementos para que lo tengamos claro. Bueno. Aquí nos habla que los pasos para evaluar un mapa de servicio. Entonces aquí es importante que dentro de dentro de eso del cobre un cheque hay algo que se llama el mapa de servicio, son los pasos que se deben cumplir, ¿sí? Para evaluar un mapa óptimo en el ciclo de servicio. Entonces identificar los momentos de verdad que pueden clasificarse críticos y no críticos, establecer los requerimientos necesarios para mejorar la calidad de servicio al cliente, definir las estrategias, planes de acción, ¿sí? Para corregir. Entonces, y priorizar estas áreas del servicio que se deben identificar en áreas críticas, ya sea de mayor atención y lograr la meta establecida. Elaborar una encuesta de satisfacción del cliente para evitar evaluar el servicio y esto le permite a la empresa retroalimentar sus estrategias y planes de acción. Entonces aquí vamos a encontrar esos elementos. Pero bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes conocen el mapa de servicio o han tenido conocimiento del mapa de servicio en alguna empresa o nunca lo han tenido de esa manera? Alguien que me quiera compartir alguna experiencia de lo que ha escuchado. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. En lo personal, pues la verdad, en las empresas en que he estado no he conocido el mapa de servicio. Nunca he conocido el mapa de servicio. Bueno, es importante que esa información se la den a todos, porque es una información para el cliente interno como el cliente externo. Bueno, es importante tener claridad sobre eso, porque pues uno no sabe cuál es el alcance que tiene uno dentro de su trabajo. Vamos a ver algo que se llama el valor agregado. El valor agregado es ese plus que nosotros vamos a adicionar. Es como yo estaba pequeño, yo no sé si ustedes, uno iba a la panadería y le decía, bueno, ahí le eché un pan de vendaje. Entonces le daban a uno un pancito de más cuando uno compraba, digamos, compraba a usted 5.000 de pan, entonces le daban un pan de más, 1 o 2 panes de más para que usted volviera. Entonces, el valor agregado es ese valor, eso adicional que nosotros tenemos, que nos dan como elemento para que usted regrese. Entonces, muchas veces hay que preguntar por el valor agregado, ¿sí?
aparte de responder de qué se trata el valor agregado de los clientes, ese es el exceso del precio que paga usted por un producto o servicio. Entonces, digamos, a veces es la calidad, a veces es el servicio postventa, a veces, digamos, es los materiales, muchas veces el valor agregado es importante. Yo veía algo que decía una persona en redes sociales sobre el servicio en Estados Unidos. En Estados Unidos, usted sí o sí tiene que dar propina, ¿sí? Y la propina a veces son el 10% de lo que usted consume. Entonces, pues a veces termina uno pagando más que el mismo servicio. Entonces, a ver, y sin saber si el servicio es bueno o malo. Entonces, eso es digamos, hace la diferencia. Entonces, la venta en productos, la diferenciación del servicio, todo lo que está potenciado al máximo, todos los estándares y todos estos elementos son para que lo tengamos en cuenta. Quiero que, bueno, aquí hay una palabra que dicen que el 1% de las personas la pueden ver. No sé ustedes si la pudieron ver. ¿Cuál es la palabra? Si ustedes miran, la parte de aquí es como una V. Entonces acá es biliar. Esta es la nariz, es la I. Está el punto, la A. Y esta es la R, biliar, dice. Entonces, para que lo tengamos un poco más claro. Bueno, vamos a mirar, antes de continuar, vamos a ver un pequeño video sobre elementos del servicio. ¿Listo? Permítanme un segundo, compartir, proyecto el video que vamos a ver. Me hacen un favor, me indica si están escuchando. Sí, profe, sí se le escucha. ¿Ahora sí? Sí. Sí, El video no se escucha. El video no se escucha. ¿No se está escuchando? ¿No se está escuchando el video? Perdón, un segundito, miramos a ver qué puede hacer. Lo estamos viendo, ¿cierto? Ahora. ¿Se escucha? Sí, señor.
friends say you don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, bring me down. Can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down. Can't nothing bring me down. I said, bring me down. Can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down. Can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Created using Powtoon. Bueno, entonces vimos a... Laura, cuéntame, Laura. Laura tiene la mano levantada. Aló. Sí, aló, Laura, ¿cómo estás? Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando bien, Laura. Levanté la mano porque me pareció interesante el video, ya que muchas veces nosotros como vendedores nos dejamos llevar de la monotonía de que hay clientes que te dañan a ti como esa, decirlo así, la actitud para la hora de atender a todos los clientes con la misma actitud, pues es complejo, lo veo yo complejo porque no falta el cliente que de pronto, por decirlo así, atravesado o contestón o que simple hecho está molesto y quiere que uno lo atienda, pues ya. Entonces, pues me da mucha enseñanza el video, por eso levanté la mano. Bueno, Laura, muy bien. Ahorita vamos a ver lo de protocolo y cortesía. Entonces, quiero que entienda cómo se tiene que manejar varios elementos. Pero muy bien, muchas gracias por participar. Si quieres bajar la manito, con eso, gracias. Estábamos hablando del valor agregado. ¿Sí estamos viendo la presentación? Sí. Entonces, el valor agregado es lo que le ofrecemos al cliente por la compra de un producto o servicio. Eso es el objeto, que el cliente se sienta que está obteniendo un mayor beneficio. Cuando nosotros manejamos, hay algo que se llama la negociación estilo Harvard, es ganar, ganar, no que ganó una persona que de cierta manera vendió el producto y la otra persona que lo compró se siente como que, bueno, yo lo compré, pero o en la negociación no quedaron los términos bien definidos. Entonces, a veces es importante que lo tengamos claro. Bueno, este es un ejercicio o un tema que podemos trabajar, que es el análisis de la cadena de valor. Es un trabajo que, pues, una investigación que sacaron hace algún tiempo sobre las pequeñas industrias. Si quieres, se los comparto, pero pues en este momento era como para trabajarlo en grupos, pero no nos vamos a detener en ese caso. Tenemos algo que llama la clave del valor agregado, que son la falta de atención, que es importante cuando nosotros generamos esa clave para el valor agregado. Entonces, falta de atención, no captar la idea de los clientes. Aquí yo les he dicho, o lo que veíamos en la clase pasada, es el tema de la percepción y el escuchar al cliente, la falta de conocimiento. Si usted no tiene conocimiento en su producto, en su servicio,
pues obviamente que no va a generar un buen servicio ni un buen valor agregado. La inseguridad, esa actitud de inseguridad, pues son diferentes errores que puede tener la persona, no se está generando una fidelización y pues básicamente la persona va a percibir esos elementos y va a pensar que lo que le quiere vender es algo que no es de la mejor calidad. El incumplimiento, cuando nos comprometemos con los clientes a entregarles la mercancía o los productos de un día para otro y no lo estamos logrando, es un elemento a tener en cuenta. Bueno, vamos a... Hay unas dentro del tema de servicio al cliente, es las incoherencias y las inconsistencias. Son unos factores diferenciales a la hora de encontrar la relación con los clientes. Entonces, cuando hablamos de la incoherencia, es la sensación que no existe un trato de servicio homogéneo, que depende de quién atienda. No se habla un idioma común. Ocurre, por ejemplo, cuando un día una persona aporta al cliente una solución rápida y muy amable. Sin embargo, otro día otra persona demora la respuesta. La inconsistencia no se consigue un resultado excelente. Siempre del mismo modo que no existe garantías por entrega o incumplimiento de promesa en todos los casos. Por ejemplo, que un enviado enviado por correo llegue con días de diferencia generalmente genera inseguridad y desencadena un mal servicio. Entonces, yo recuerdo hace algunos años, recién casado, le iba a regalar a mi esposa una nevera y quería que fuera una sorpresa y me dijeron, no, tranquilo, eso llega el sábado. Yo lo había comprado entre semana y me dijo, no, eso llega el sábado y no se preocupe porque eso le llega en el transcurso de la mañana, de la tarde o de la mañana, pero le llega. Pues era una sorpresa y llevan a ser las 7 de la noche y no llegó, no había llegado. Casi a las 9 de la noche llegó el camión con la famosa nevera. Entonces, a veces también esa es una inconsistencia, dar fechas que no estamos seguros nosotros de cumplirlas. Entonces, aquí es importante tener claridad sobre eso. De entre los 4 vamos a encontrar la incontingencia, la incapacidad, la incidencia, la insaciabilidad, el incendio, ¿sí? Entrar, enfadar al cliente y la inconformidad. Entonces vamos a hablar uno por uno. Entonces cuando hablamos de la incontinencia, que las personas se tratan con el cliente y se toman como personal algunos de sus comentarios, quejas o consecuencia de contestar de una forma maleducada e incoherente. Incapacidad. Muchas personas no tienen o no quieren tener las cualidades suficientes para enfrentarse a un cliente con garantías de transmitir una imagen profesional. En ocasiones, alegando alegando su bajo salario con pretextos para no lograr dar lo máximo de sí mismo. La incidencia. Ser incapaz de resolver los problemas que no puedan dar seguridad en forma eficaz y rápida. El cliente puede disculpar un error, pero no una mala resolución de dicho error. Insaciabilidad. No estar disponible para el cliente cuando éste lo solicita. Por ejemplo, no encontrar a un dependiente o un dependiente son las personas de servicio en una tienda o un camarero en un bar. Un incendio de enfadar al cliente, como muestra constantemente una actitud. Por ejemplo, los profesionales que se encargan a los clientes, rebatan o defienden lo indefendible. Yo no sé si ustedes vieron hace algunos meses un señor que trabaja en Migración Colombia, que cogió a patadas a un viajero. Entonces, eso no es una actitud. Y el señor lo tienen suspendido, lo suspendieron 6 meses sin salario.
porque pues es una actitud y es una falta contra la moral y los principios de la persona. Entonces, nosotros tenemos, hay ciertos límites tanto para los clientes, hasta donde nos pueden llegar, como nosotros como personas que atendemos a personas del común. Entonces, la inconformidad genera malestar al cliente. Sucede, por ejemplo, cuando los profesionales que los atienden se toman una confianza y que no le han dado. Hacen preguntas excesivamente personales y dejando unos espacios virtuales. A veces hay personas que hablan de doble sentido, entonces eso no está bien. Tenemos que saber tratar ese tipo de escenarios. ¿Listo? Vamos a encontrar que entre los factores claves que garantizan el éxito del servicio al cliente es mantener una fidelización, ¿sí? Que brinda a su empresa una prioridad de de nacer en usted mismo el deseo genuino de satisfacer a sus clientes. Los años de experiencia deben tener en cuenta que piensan y se sienten en su cliente en el momento de contactarse con su empresa y qué puede hacer para que su empresa sea cada día mejor. Todo gira al entorno del cliente, entonces tenemos que entender que es importante centrarnos en ese cliente, que es el arma más poderosa para una empresa o un negocio. Entonces, el excelente servicio al cliente dará como resultado un cliente satisfecho para que pueda crear clientes fieles y que recomienda a su empresa, familiares y colegas y amigos. Un alto nivel de servicio al cliente es la base del éxito en una empresa y muy pocas empresas centran nuestra atención en el servicio al cliente. Acá tenemos que hacer las cosas bien para que el cliente regrese. Tenemos que manejar esos elementos. Vamos a encontrar también que hay una calidad del servicio. Nosotros ya hemos visto la parte de calidad. Entonces hay que brindar un factor importante en el servicio al cliente como factor condicionado por muchas empresas y una ventaja para lograr el plazo, además de ser un 100% rentable. Entonces aquí si lo miramos en términos financieros, si usted invierte 100 pesos, se gana 100 pesos. Se está duplicando, está duplicando esa inversión. Entonces, pero muchas veces no solamente son esos 100 pesos, porque si esos 100 pesos se los ve un cliente, pero si se trae otro y otro y otro, puede cuadruplicar su inversión. Entonces aquí es importante tener esa rentabilidad clara. Si usted genera un buen servicio, pues obviamente que le va a ir muy bien. Su cliente debe ser capaz de ver la diferencia cuando un producto o servicio es bueno, ¿sí? Ha de mejorar, pero ¿cómo saber si el cliente que le brinda a usted lo que está brindando es correcto? ¿Cómo darse cuenta que ello cuando le devuelve las llamadas realizadas responde a tiempo, los correos, el trato amable y cordial, una explicación detallada a lo solicitado? De ahí puede saber que el servicio recibido es bueno o malo y usted debe ponerse en el lugar del cliente para conocerlo mejor. Entonces, no importa el gusto que implica invertir en un programa de servicio al cliente, ya que los resultados se verán a largo plazo. Entonces, aquí es importante tener esa claridad que inmediatamente no lo van a tener, pero posteriormente sí podrían tener esa rentabilidad deseada. Vamos a hablar algo del CMR. Los CMR son como, o no son como, es una fidelización que vamos a tener. Es recordar a una empresa con una mayor facilidad por el excelente servicio que estamos brindando. Hoy en día todo va más rápido y todos los tiempos han venido cambiando, ¿sí? En donde la educación, la preocupación por los demás ha sido dado, ¿sí? Ha sido dejado de lado por las necesidades de solo vender, sin preocuparse por la atención brindada a sus clientes. Entonces, no es vender por vender, sino es vender cosas que le sirvan a las personas. No es vender una vez, ¿sí? Puede ser que usted vendió una vez y engañó al cliente o lo trató bien y el cliente no vuelva. Lo que tenemos que hacer es que el cliente vuelva, ¿sí? Generar una lealtad, una reciprocidad, una calidad, una confianza, una eficiencia, una fidelización.
una colaboración, un compromiso, un servicio y una seguridad, que lo que usted hace está bien hecho. Siempre es básico tener una relación positiva con los clientes, un servicio bien brindado y lo completa una satisfacción con su cliente dará como resultado una mayor lealtad a la marca y o a su producto o servicio. Por ello, tome en cuenta que el éxito de una empresa no solo depende en gran parte de la excelencia del servicio que le brinde a sus clientes, sino la forma, la forma y el trato que usted va a generar. ¿Listo? Vamos a encontrar diferentes elementos. Vamos a ver un pequeño video eh, con respecto a los protocolos de servicio. ¿Por qué es importante tener claridad de esos protocolos de servicio? Permítanme un segundo. ¿Cómo vamos? ¿Sí ha sido clara la explicación? Buenas noches, sí, señor. Ah, bueno, gracias. Vamos a ver un pequeño video, perdón, un segundito, ya lo pongo. Les habíamos comentado. Perdón, un segundito. ¿Me indican si están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Que vamos a hablar de etiqueta y protocolo y estamos felices porque estamos aprendiendo todas estas cosas porque no sabemos en qué momento nos va a tocar pues aplicar todos estos conocimientos y si no los tenemos pues seguramente vamos a pasar por ahí alguna pena. Nos acompaña como siempre pues Luisa Fernanda Pulgarín, que es asesora en etiqueta y protocolo. Luisa, bienvenida. Muchas gracias. Nos encanta que esté nuevamente con nosotros, aprendimos mucho el tema de platos. Déjenme decirle que me invitaron a una cena de esas cenas de etiqueta y me fue muy bien. Qué bueno, Alejo. Me acordé inmediatamente y me fue muy bien. Pero ese era el propósito. El tema de hoy es bien particular porque no estamos preparados para ciertos momentos sociales, sobre todo, por ejemplo, con los jefes, los superiores. Llega el presidente de la compañía, quiere conocer a los trabajadores y entonces, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo decir? Le digo doctor, le digo jefe, le digo don Francisco, le digo señor Suárez, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que hay que empezar reconociendo es que las organizaciones tienen también unos protocolos y unas culturas corporativas. Entonces, incluso desde ese primer elemento de tú llegar a una organización, ¿qué vas a tener en cuenta? Pues reconocer cuál es la forma en la que allí se comportan. Okay. Porque es posible que entonces el señor Francisco, toda la vida han dicho don Francisco, y tú llegas y pensando que porque es el presidente de la corporación, de la organización, le dices, doctor Francisco, resulta que no es lo que se estila en esa empresa. Entonces, reconocer eso es el punto fundamental, pero claro, también ir entendiendo, Alejo, perdón que te interrumpa, sí, ir entendiendo que se van dando unos cambios a nivel corporativo. Antes las organizaciones eran muy formales, donde imperaba ese título de doctor, por ejemplo, que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos a quién le decimos doctor. Exacto. Entonces utilizamos el título para todo el mundo. Aquí en este país, infortunadamente, sí que tenemos ese problema. Incluso a eso iba, que es que aquí a nuestros gerentes nos acostumbramos a decirles doctor. Y si yo estudiara un doctorado, un PhD, y yo fuese doctor graduado, yo me sentiría muy mal escuchando que a cualquiera que tiene una licenciatura, tal vez un posgrado, le digan doctor, porque me tocó estudiar muy fuerte para que me llamaran así, claro, como para que le digan a todo mundo. Sí, y esa es la gran distinción que tenemos que hacer. De hecho, nos hace falta reconocer que ni a los médicos que no tienen un PhD o a los abogados no se les dice doctor, se les dice médico o abogado. Ese reconocimiento parte, insisto, de esa cultura corporativa, pero nosotros tenemos que entender cómo se mueve la organización, cuáles son esas relaciones. Perfecto. También ese criterio, si llegas a una organización y es la costumbre decirle doctor a la persona, pues como se dice por ahí, no vas a pelear con la papita, dile doctor. Y títulos como el de don, doña, que se han ido perdiendo tanto, que han estado en desuso, pues de todas maneras también hay ciertos contextos organizacionales donde es importante mencionarlo.
Cuando hacía referencia a eso, yo me acordaba también como de ciertos contextos en los que desde la negociación se llega, por ejemplo, a un país como México y entonces tú vas con tu jefe, claro, y por el respeto y por la costumbre que se tiene en la organización de decirle doctor, empiezas a relacionar todo el tiempo ese título y después le preguntan, qué pena, ¿usted dónde tiene doctorado? Claro, el personaje se siente súper incómodo. No, yo no soy... Yo no soy doctor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le están diciendo doctor? Porque también desde la negociación, desde la cultura en los negocios, pues hay que saber que en México, por ejemplo, se estila es manejar el título de licenciado. Como debería ser. Ahora, usted bien lo dice, nosotros por nuestra cultura y por cómo la hemos manoseado, pues le decimos doctor a todo mundo, y esto en otros lugares tal vez si nos toca y tenemos la gran oportunidad de viajar, pues no lo van a entender de la manera que es. Así es. Por eso es que en Chespirito mexicano decían, dígame licenciado, y licenciado decía de un gran... Claro, porque es el título que corresponde a ese contexto. Ahora, si relacionamos esto con los tratamientos, Alejo, nosotros a veces no somos consecuentes con el nivel de formalidad en los diferentes contextos. Entonces, ¿cómo suena esto? Decirle, señor general, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cierto? O monseñor, ¿tú cómo estás? No, el tema de tutear. Claro. ¿A quién tuteo y a quién no? Eso me parece un gran camino para comenzar. ¿A quién se debe tutear? Solamente a los amigos, a la esposa, a la novia, a la familia, no más. ¿Qué nos dicen como esas bases de la etiqueta del protocolo empresarial? Si hay niveles de confianza y jerárquicamente somos muy pares, muy horizontales en esa relación, podemos tutear. Un compañero de trabajo perfectamente se puede. Cuando hay organizaciones ya con unos niveles jerárquicos muy marcados, ahí es donde recomiendan que tengamos como la claridad de cuál es el estilo que se utiliza en la empresa y cómo le gusta a esa persona que le digan. Yo tuve un jefe que en la primera reunión que nos sentamos me decía, Luisa Fernanda, para acá internamente en la empresa me puedes decir por mi nombre, pero sí, por favor, cuando estemos en unos círculos sociales muy formales, te pido que me digas el título de abogado. Claro, ¿cierto? uno siempre trata de decir, buenos días, don Miguel, y guárdese el don, pero uno también se siente incómodo y dice, bueno, Miguel, ¿qué más? Claro, y ahí es donde viene algo que es muy bonito en el protocolo. El protocolo no coarte, el protocolo nos da unos criterios. Entonces, si una persona, tú utilizas un título formal y un tratamiento formal, y esa persona te dice, no, no me diga doctor, no me diga don, entonces ahí estás haciendo que aceptando la iniciativa de esa persona. Entonces, perfectamente lo puedes hacer, pero con un reconocimiento. Míralo, haz lectura del entorno, porque a lo mejor, claro, él te da la confianza, pero tú no te sientes cómodo y tranquilo de hacerlo en ese contexto por esa jerarquía de la empresa. Luisa, si yo llego a una empresa nueva y digamos que aquí, por ejemplo, Santiago, nuestro camarógrafo, es el gerente de la empresa, y yo noto que todo el mundo le dice, jefe, ¿tú quieres que vayamos a tal parte? Jefe, ¿tú ya revisaste? Yo inmediatamente me estoy abriendo la puerta, yo también decirle, mire, jefe, tú o yo debo ganarme ese título. Ok. Yo quisiera incluso responderle a la pregunta antecediendo un poco al hecho de procesos de selección, que es lo que recomiendo mucho yo a las personas que van a iniciar su vida laboral. Como estamos empezando y es nuestro primer momento de verdad, ese impacto que generemos, debemos buscar la forma de ser muy formales. Cuando ya entramos, que es el caso, ya estamos en la empresa, pero estamos empezando a reconocer cuáles son las redes sociales, las relaciones que se tejen allí, ahí sí es muy importante entonces hacer esa lectura, ¿cierto? Okay. Yo evidencio cómo es el trato, incluso puedo perfectamente acercarme a la persona cuando esté, si es mi jefe, le digo, bueno, yo quiero a Alejo conocer, o Alejo no, quiero, Alejandro, quiero conocer cuál es la forma en la que usted le diga, a mí me gusta que me digan Alejo. Bueno, entonces yo qué hago, ahí cambio de chip. Eso lo recomiendo mucho, eso no está en los libros, es algo que he ido identificando a partir como de la experiencia. ¿Cuál es el cambio de chip? Bueno, Alejo me permite decirle así, pero si yo voy con Alejo, que es mi jefe, a otro escenario, yo hago ese cambio de chip y reconozco que entonces si lo voy a presentar, no voy a decir, tengo el gusto de presentarles a Alejo, ¿no? Sino al señor. ¿Sabe que a mí me pasó aquí cuando entré al canal Cosmovisión? El gerente del canal Cosmovisión, que dirigió y presentó muchos años este proyecto, pues se llama Nacho López. Cuando yo entré, yo le dije don Ignacio, y claro, pues obviamente, no, dígame Nacho. Claro. Esto obedece también a una flexibilidad de organizaciones, pues desde luego hay otras donde no se permite todo este cuento. Entonces lo primero sería no tutear desde el principio. Yo voy a tomar atenta nota por aquí de esas como cositas que vamos a aprender. Entonces, no tuteo desde el inicio. Quiero complementar algo ahí, Alejo, porque también tiene mucho que ver con el asunto de los regionalismos. Esto no pasa en otros contextos, pero acá infortunadamente sí, y a veces no lo entendemos. Porque si tú vas al valle, por ejemplo, ¿cuál es la forma de interactuar con el otro? Vos. Si vas a la costa, tú, si estás en el claro. centro del país, Bogotá, son muy formales, usted.
El problema de nosotros los paisas es que combinamos todos esos tratamientos. Doctor, ¿y tú cómo estás? ¿Vos cómo amaneciste? Sí. ¿Cierto? Entonces, ahí hay que hacer un reconocimiento también del título y el tratamiento, que son dos cosas que deben ir siempre de la mano. Perfecto. Luisa, me preocupa mucho el tema del tocarnos. Es decir, lo viví alguna vez cuando estuve por fuera del país, donde en este país no se acostumbra mucho al contacto. Es decir, poco nos tocamos usted y yo. Y nosotros los latinos, especialmente los colombianos, somos muchos de tocar la espalda, que qué más, y cogemos la mano y todo eso. Nuevamente, estamos en una reunión de negocios, estamos cerrando un negocio con otra compañía y me presentan al gerente o a alguna persona de esa otra parte. Mucho gusto, esta es tal persona. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto al momento de saludar? Quiero iniciar esa respuesta con lo siguiente, entender en qué contexto cultural estamos, porque a partir de allí tenemos que hacer diferencias tan claras como, por ejemplo, si estamos negociando con un japonés, un oriental, no hay contacto físico siquiera. Empiezo por allí porque realmente en el mundo de los negocios de salud por excelencia, ¿cuál es? El saludo de mano. Sí, claro. ¿Sí? El tradicional. El tradicional, claro, pero incluso a veces lo hacemos mal. Y yo enseguida quiero que hagamos un ejercicio de identificar cómo desde las posturas de salud humano podemos comunicar cosas que afectan indirectamente el negocio. Que vamos a quedar mal parados ahí. Exacto, pero entonces, puntualmente, es fundamental reconocer que en cualquier escenario, desde la perspectiva de los negocios, el salud de mano es el ideal, pero con esa claridad de que hay unos países donde ni siquiera hay contacto físico. Sí, usted lo había mencionado, por ejemplo, los asiáticos siempre hacen una reverencia, entonces uno no puede llegar a abrazarlos porque eso sería una ofensa para ellos. Desde la perspectiva de nuestra calidez, porque claro, somos latinos, estamos en el trópico, somos muy cálidos, eso hace que en muchas ocasiones nos excedamos en las partes del cuerpo que tocamos, porque de hecho tenemos saludos, vamos haciendo la representación como este, ¿sí? Sí, uno tiene el vicio de llegar y ¿cómo está? Mucho gusto, y pues uno pone las dos manos y de pronto la gente no está como muy cómoda, ¿qué más? ¿Cómo me le da mucho gusto? Tómame un brazo. Exacto. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo va usted? Oiga, qué alegría que esté por acá, me encanta. Y pues realmente la gente no se siente tan cómoda. Sí, pero ahí tenemos que empezar a reconocer precisamente esos los niveles de confianza. O sea, si ya conoces a esa persona, si es un cliente, pues no hay que ponerle como tanto misterio al protocolo. El protocolo nos da unas pautas, pero la afectividad, la cercanía, la amabilidad es algo que debe primar. Pero vamos a empezar a hacer esos ejercicios para determinar, porque incluso en ese que me estabas ofreciendo, denoté algo que es muy típico en la gente. Entonces vamos a empezar desde la postura. Cuando nosotros ofrecemos este saludo, ¿cierto? Y hacemos así. O sea, voltear la mano. Claro, voltear la mano intencionalmente, ahí hay un efecto desde la psicología del saludo, y es que yo estoy dominando esa relación. ¿Ah, sí? Claro. O sea, yo puedo llegar ahorita a saludar a la esposa y ¿qué más? ¿Cómo está? Y ahí estoy poniendo mi punto sobre la... Y eso no tiene de pronto un efecto inmediato, pero la otra persona puede inferir, esta persona porque me voltea la mano. Lo otro que se puede percibir es esto. Cuando la otra persona es la que toma la iniciativa de saludar así, hay evidencia de pronto de sumisión, inferioridad. O sea, si usted y yo vamos a cerrar un negocio y usted me saluda y usted me voltea la mano, yo ya digo, aquí voy ganando ya terreno. Sí, esta persona se va a doblegar fácilmente. Porque es que el saludo es algo muy bonito, Alejo. ¿De dónde viene la palabra saludo o saludar? Por eso desde el mismo saludo que nosotros ofrecemos verbalmente tenemos que proyectar una buena energía. O sea, lo tradicional es así. Exacto. ¿Y es un ligero movimiento o no? Porque claro. ¿Cómo está? Ya hablamos de la postura. Ya hecho. Vamos entonces precisamente a la cantidad de... ¿Cuántas veces, hombre? Eso parece con mal de Parkinson, ¿cierto? Entonces uno aprieta y hace una sola vez. Pero venga, me preocupa una cosa, y es que existimos muchas personas que o apretamos muy duro, y a mí hay algo que me incomoda mucho cuando también me saludan como, ¿cómo está? Es que ese saludo pues de mano blandita. Como la mano así como medio blandito, como ¿cómo le va? Entonces uno como que... No, pero ahí quiero, y sobre todo para este programa que se llama muy masculino, quiero hacer una referencia a los hombres. Los hombres a veces se exageran un poco y quieren mostrar su varonilidad, la fuerza, saludando muy fuerte. Y eso a las mujeres nos incomoda, o sea, también nos incomoda lo contrario. Un hombre saludando muy débil, deja mucho que desear, ¿cierto? Entonces quedamos en que, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Claro, un apretón, ¿cierto? Y chao, no que nos quedemos ahí un rato como los presidentes, eso ya es otro cuento. Eso, pero, claro, porque eso es para la foto. Sí, claro. Ahí está, y incluso la gente posa y se hace al frente y es para la foto, no más. Pero esto que hablábamos ahora, este tipo de expresiones, de usar las dos manos, no está mal visto si lo hacemos
una sola vez y acompañamos este saludo. Esto habla de la familiaridad que yo quiero expresarle al otro, la bienvenida, la calidez. Entonces no hay ningún problema. ¿Hasta dónde subo la mano? Porque una cosa es hacer esto, otra cosa es hacer esto. Correcto. Y otra cosa es irme acercando más. Ya hasta acá está Hasta bien. acá está muy bien, ya por aquí pero somos, cuando ya estamos empezamos, muy sí, cómodos. sobre todo dependiendo del contexto cultural. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, si está sentado y yo estoy de pie y voy a saludar, ¿cierto? Y yo utilizo este saludo, ni siquiera te estoy dando pauta para que te pongas de pie, como lo haría un caballero. Pie, desde luego. Claro, ese es otro elemento del comportamiento social. Los hombres siempre nos han dicho que los hombres se ponen de pie. ¿Qué pasa hoy en día? Hablamos de equidad de género. Las mujeres también debemos ponernos de pie. Por un principio de cortesía básica con cualquier persona, sea hombre o sea mujer, de cierta edad o cierta jerarquía. O sea, yo estoy aquí conversando y usted se va a despedir. Bueno, Alejandro, hasta luego. Yo debo, bueno, hasta luego, Luisa. Muchas gracias. Claro que sí. Eso es fundamental. Y el tema del saludo también se puede acompañar desde esa visión que tenemos nosotros, sobre todo los paisas, que somos tan afectivos. Sígame contando, yo aquí tomo nota del otro. Muy bien. El beso social, Alejo. Ay, venga, ese me interesa mucho. Sí, porque infortunadamente nosotros utilizamos mucho el beso y de hecho como la mujer no está tan acostumbrada en ese contexto de relacionamiento a extender la mano, porque quiero decirles, eso hay que empezar también a hacer un cambio de chip. La mujer no está acostumbrada a extender la mano para saludar a un hombre. La mujer tiende a dar beso. Sí, y es un tanto incómodo cuando le presentan a uno por primera vez. Mira, te presento a Luisa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y que el besito, yo no sé, eso no debería pasar. No debe pasar si yo no tengo un conocimiento previo de la persona, si apenas me lo están presentando. Ahí es donde ese saludo debe cobrar como una formalidad. O sea, debemos empezar a determinar cómo es esa persona. Ahora, quiero también complementar esto con algo que nos pasa mucho en la vida social. Estamos en una reunión de compañeros de trabajo, ¿sí? Pero es fuera del ambiente corporativo. Y entonces llegamos y empezamos a saludar uno por uno. Y es posible que ahí en ese ambiente haya otras personas que no conocemos. Si yo empecé saludando a Alejo de beso, pues me siento en la obligación de seguir saludando de beso. Realmente, cuando tenemos esos ambientes donde hay muchas personas, la invitación es a saludar de manera general. Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Le tengo una pregunta con eso. Vamos a suponer que entro a una habitación donde hay un grupo de 7 u 8 mujeres, por ejemplo, y entonces entro con una persona y esa persona a mí me dice, mira, te quiero presentar a mi equipo de trabajo. Hay 8 personas. Entonces, ¿qué hago yo? Porque es que si yo empiezo con la primera, hola, mucho gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Me toca hacerlo con 8 y de pronto pues ya se vuelve como incómodo. Y puede incluso... ¿Debo darle la mano a las 8 o puedo yo hacer un saludo general como, bueno, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Partiendo de ese principio, si hay un tercero que está haciendo esa presentación, solamente con decir buenas tardes, ¿cómo está? Es suficiente. Ya si el tema es de una negociación y tú entras también con tu equipo de trabajo a respaldarte en esa negociación, es muy importante que tú asumas ese mismo protagonismo de presentar a tu equipo de trabajo, pero ahí simplemente se hace de manera general. Ese equipo de trabajo no va a ir silla por silla, mesa por mesa. Ahí nos gastamos 20 minutos de la reunión. Exactamente. Perfecto, muy bien. Entonces, queda claro, un solo apretón, de pronto no excedernos en el tema de la confianza de estas cosas. Lo del besito, no. Hay que entender esto porque entonces la gente dirá, ay, yo no me puedo saludar con mi amiga, pues mi compañera. Ahora, usted lo decía ahorita, Luisa, y me parece muy espectacular que hagamos la diferencia entre culturas y países. Otra cosa sería Argentina. En Argentina yo sí debo llegar y mira, te presento a Lisa, ¿cómo estás? Beso a un lado, beso al otro. Y entre hombres, que de pronto para los hombres de nuestra cultura es bien difícil. Es difícil. A mí me pasó también, me presentaron alguna vez una persona de Argentina y pues me fue a saludar de pico, bueno, unos minutos incómodos ahí, pues, culturalmente hablando, pero bueno, son parte de las culturas también. Sí, es reconocer que si yo voy a negociar con personas de otro contexto cultural, pues me debo informar, es lo mínimo. Si, por ejemplo, fueras a Nueva Zelanda, el saludo protocolario en Nueva Zelanda es bien especial. Las personas lo que hacen es que unen frente con frente y nariz con nariz. Hay una foto famosa de los reyes de España yendo a saludar al líder de la comunidad maorí. Los maorí saludan así. Entonces, si yo no sé eso, me puedo intimidar, puedo equivocarme. Claro, porque la persona se me va a presentar así, bueno,
le presento, entonces claro, se me van a acercar como a hacer eso. Y yo me voy a retraer porque no sé cómo es. Y casos de ¿Qué me van a esos hacer? se han visto mucho, por ejemplo, Muy cuando bien. ciertos presidentes, no vamos acá a mencionar nombres, han ido a saludar al Papa o a la reina Isabel, y entonces no lo hacen desde la formalidad que se utiliza en esos contextos, desde ese protocolo eclesiástico religioso, desde el protocolo real, y ahí entonces las personas quedan mal. Muy bien, Luisa, para terminar este tema de saludos y que pasemos al tema de doctor, señor y jefe y muchas cosas más, porque se nos está acabando el tiempo, totalmente quedó en los libros de Shakespeare por allá hace muchos años el saludo, el besamano, el beso de la mano. O sea, si yo lo hago hoy en día, quedo como un Don Juan, sí, un gigoló sí, de los años quedas en 20, estás en el lugar equivocado, del ¿cierto? siglo XVIII. Ya eso no se usa, el besamano corresponde a otro contexto, a otra época de la humanidad, por eso estamos hablando del saludo de mano como la representación de la calidez, de la amabilidad que yo pueda expresar y del respeto, ¿sí? Entendiendo eso, vamos a salir muy bien en cualquier tipo de reuniones que nosotros tengamos, sea negocios o sea reuniones sociales. Perfecto, no tratemos de quedar bien, estamos tratando de quedar bien diciéndole a todo el mundo doctor, respetemos el cargo de un doctor graduado de un PhD o un doctor de hospital. No le digamos a todo el mundo doctor porque queremos quedar bien. Esto ya no se usa o nunca se ha usado, de hecho. Sí, es un tema que está muy arraigado en nuestra cultura. Hay que empezar a hacer esa pedagogía. Yo siempre utilizo esta alusión y es que el título para referirse al hijo al presidente de este país, ¿cuál es? El título del presidente. Sí. Hay que decirle presidente. Ese es el cargo. Ajá. Si yo me voy a dirigir a él, ¿qué es lo que normalmente escuchamos? Doctor, señor. Ese, señor, el señor presidente. Entonces ahí nos están haciendo la alusión a que si a la máxima autoridad del país se le dice señor, y eso es por decreto, no está consignado, de ahí en adelante, digámosle, señor alcalde, señor ministro, señor concejal, señor presidente, señor gerente. Ese es el título indicado si queremos ser formales en una relación comercial. Déjeme hacer un paréntesis acá. Tuve la fortuna, pues, aunque no estamos haciendo aquí una apología política, pero tuve la fortuna de conocer a un expresidente de la República. Pues tal vez no era yo el más seguidor de sus ideologías, sin embargo me parece pues muy bonito que uno conozca un tipo de personas de estas. No supe cómo decirle, porque es que él fue presidente, pero ¿qué dice uno? Presidente, expresidente, señor. Yo esperé que le decía a todo el mundo y vi que todo el mundo le decía presidente, entonces yo también lo saludé de esa forma. Presidente, ¿cómo le va? Exacto. Y entonces uno dirá, ¿pero por qué la gente le dice presidente si ya no lo es? Eso se llama protocolo título de recordación. Okay. Entonces, por el hecho de que él tuvo esa investidura, se puede hacer alusión a ese título, pero con una salvedad. Si está él solo, no podemos hacerlo públicamente, decir, pues en un acto donde está el presidente actual, decir presidente sí, claro, tal. Sí, okay. Entonces, ese sería el concepto del título de recordación. Señor presidente. Eso solamente aplica ahí. Es decir, sí. Si yo me encuentro con mi ex esposa, con unos amigos, yo no le digo a ella, mira, te presento a mi esposa o a mi ex esposa, ¿no? Ya esas cosas sí, ya obviamente. Ya a nivel social, yo creo que a veces está difícil presentar sí, en esos contextos. Esto debe ser bastante incómodo. Muy bien. Al jefe del común, que no sé qué cargo tiene o hasta cuánto estudió, ¿cómo le debo decir? Ahí hay que hacer una claridad, y lo mencionabas ahora. Yo puedo dar el título de jefe, pero solo y exclusivamente a quien sea mi jefe, porque, claro, nos sentimos muy cómodos, entonces jefe, y le decimos a todas las personas que tienen un nivel jerárquico en la empresa, jefe. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque tú puedes usar ese título siempre y cuando sea tu jefe directo. Okay. En escenarios formales o informales está bien visto. Pero si ya personas de cierto nivel jerárquico de la empresa, que no es tu jefe directo como el presidente de la compañía, identifica cuál es ese código o de comportamiento que se tiene en la empresa. Perfecto. ¿Es mejor señor Pérez o don Carlos? Porque don Carlos sí me sigue pareciendo muy coloquial y señor Pérez, teniendo en cuenta que el personaje X que nos estamos inventando se llama Carlos Pérez, me parece que el señor Pérez es un poquitico más de categoría que decirle don Carlos. Don Carlos es como el señor de la tienda o como el tío de uno. Claro, pero es que ahí es donde yo reafirmo lo que expresaba ahora. Hay ocasiones donde la empresa lo que se usa es decirle don Carlos, y es el título de más importancia y recordación de esa organización, ¿cierto? Entonces, no le podemos dar como la categoría de que se le dice de pronto al señor de la tienda o a doña Anita, la señora pues de los tintos. Si es la costumbre, hay que utilizarlo, pero si vamos a hablar protocolariamente, es mucho mejor, mucho más elegante utilizar el título de señor Pérez. Y ahí hay una clave
que no solo lo da el protocolo, hasta las normas y CUNTEC lo refieren en las cartas. Cuando es una mujer, utilizar el nombre de la mujer, señora Beatriz. Okay. Pero si es un hombre sí se puede utilizar señor Arango, por ejemplo. Ah, perfecto, muy bien. Antes de irnos, ¿qué hacer cuando yo no sé el nombre de esa persona? ¿Cómo le digo? Señora, niña, mujer, dama. Aquí nuevamente por lo que usted habla, por lo que somos del trópico, nos referimos a corazón, mi amor, chica, muñeca, mi amor, negrita. linda, muñeca, princesa. Así. ¿Qué es lo que el protocolo? Yo sé que esto es una cosa social y un poco más laxa, pero ¿cómo quedo yo mejor? ¿Cómo le digo? Porque es que también hay unas que se sienten mal diciéndole señora porque pues tienen 29 años y pues señora o alguna cosa, o no se han casado. Pero mira, ahí entender que esa informalidad en la que hemos incurrido, que utilizamos títulos como parce, mi amor, mi muñeca, princesa, miquis, hay unos que hasta le hacen bastante daño a la autoestima como brujis, ¿cierto? Esos títulos hay que empezar a disminuirlos en la empresa, porque eso habla de una empresa muy informal. Señor y señora siempre serán los títulos protocolariamente bien vistos, independiente de la edad, porque es que había otro que era el de señorita, pero ese título también está mandado a recoger, porque podemos entonces, una señora puede de cierta decirle señora y ella responde no, señorita, sí, mucho no, y ¿cierto? Que pasaba mucho, claro, que la señora no era casada, entonces le decía, señora, usted está mal, señorita, y no, pero entonces no es necesario. 59 años, ¿y cómo le digo señorita? Ah, sí, no es necesario realmente. Con señor y señora siempre vamos a quedar bien. O perfecto. Joven sería otro título. Si lo vemos muy sardino, joven se le puede decir también. Luisa, pues disfrutamos muchísimo esta sección con usted, de verdad que aprendimos bastante. Hoy nos quedan muchas cosas claras en el momento del protocolo. Usted pues desde luego seguirá acompañándonos en próximos programas para que aprendamos, porque son muchísimos los temas que tenemos que conocer en cuanto a etiqueta y protocolo. Bueno. ¿Qué tal les pareció? Sí, una charla muy productiva, muy educativa. Uno comete muchísimos errores al tratar ya sea a un cliente o a un superior o a un compañero. Sí, bastante claro. Sí, señor. Bueno, eso es lo importante, ¿no? ¿Sí les gustó? Sí, claro. A mí personalmente sí, señor. Sí, o sea, ahí han aprendido, han venido aprendiendo cositas, ¿no? Lo importante es que lo apliquen y lo trabajen en sus trabajos, que lo tengan claro, ¿sí? Que lo puedan poner en práctica y pues nada. Bueno, nos queda un pedacito, creo que ya la presentación aquí nos queda. Terminaríamos, pues no nos queda mayor cosa. Darle las gracias. Yo creo que cuando nos volvemos a ver, mañana, el jueves nos volvemos a ver. Es para que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Y vemos el jueves y terminamos el día sábado. Entonces la idea es que el día sábado es la terminación del curso. Yo mañana el jueves les cuento cómo es el proceso. Bueno, qué es lo que tienen que hacer para certificarse. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Mil señora. gracias por todo. Mi profe quería excusarme porque el jueves tengo una cita médica a las 6 de la tarde en el hospital de Simón Bolívar. No sé si alcance a asistir a la clase. Haré lo posible. ¿Sí? Bueno, de todos modos, acuérdense que se pueden conectar por el celular, ¿no? Sí, señor, sino que sí, pues haré lo No, posible sí, porque la tranquila. cita, Lo importante claro, es que estés bien y te mejores. Eso es lo importante. Dios lo bendiga. Gracias a todo el grupo también, muy genial. Muy contenta de haber podido participar con todos. Gracias. Bueno, un abrazo, que Dios los bendiga, muchachos. Entonces, dejamos hasta acá, ¿vale? Que estén muy bien. Juiciosos. Gracias, muy amable. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Bendiciones. Luego. Buenas noches.